Damos la cordial bienvenida a todos cada uno de ustedes. Es un placer, un privilegio. Voltea al que está a tu lado y dile, bienvenido hermano a la casa del Señor. Voltea y dígale, y si tiene a su esposito, esposo, a su ser querido, dígale, bienvenido a la casa del Señor, porque es un placer. Vamos a celebrar a Cristo. La gente en este día está celebrando las elecciones, nosotros vamos a celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y saben qué? Como muchos ahorita están indispuestos porque tienen obligaciones que cumplir, bueno, pues nos va a tocar una rebanada, decía yo, grande de pastel a cada uno de nosotros. Y vamos a estar orando también para que todo se lleve en buen término las elecciones, pero también que nos vayamos bendecidos con la palabra de hoy, que es lo más importante, la palabra que Dios pueda traer a nuestros corazones y nos pueda animar y a levantarnos y a fortalecernos para seguir adelante. En esta tarde vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos. El tema, saben que estamos en la serie, se llama Una iglesia fuerte. Una iglesia fuerte, esa es la serie. El título de esta predicación es Dios quien va al frente. Es Dios quien va al frente. Ese es el título de esta predicación. Estaremos estudiando el libro de los Hechos del capítulo 16, del 1 al 15, hasta donde alcancemos a llegar, a ver si terminamos el día de hoy. La semana pasada estuvimos viendo que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, porque Pablo no se quería llevar a Juan Marcos con él a su viaje misionero. Y Bernabé se opuso y dijo que sí. Tuvieron una discusión y lo que ocasionó que se separaran. Ellos se separaran. Y podemos decir nosotros que las discusiones no son buenas. Yo puedo decir, las discusiones no son buenas. Desde luego que no. Pero a veces Dios permite las cosas con un propósito grande, con un propósito de bendición, no solamente para las personas, sino también para las demás personas, para todos. Dios tiene propósitos y nosotros debemos de reconocer que a veces pasan situaciones, pero que Dios tiene el control de todas, cada una de las situaciones que están pasando. Pablo y Bernabé, aunque tuvieran una discusión, Pablo no se enojó, no tuvo rencor con Bernabé, porque en pasajes de la Biblia lo menciona y lo defiende. Inclusive a Juan Marcos, su sobrino de Bernabé, que no se lo quiso llevar, más adelante iba a ser colaborador de Pablo, y en una de sus cartas le dicen, tráigame a Juan Marcos porque es muy importante para la obra. No hay rencor, no hay nada, y ellos están haciendo la voluntad de Dios. Pero antes de comenzar, yo quiero preguntarle algo con lo que cerramos la semana pasada. Y es algo, yo les decía, ¿qué es lo que más te preocupa? Y yo te pregunto nuevamente, ¿qué es lo que más te preocupa el día de hoy? ¿Qué es lo que más te preocupa el día de hoy? La semana pasada lo estuvimos viendo y podemos decir, lo que más me preocupa el día de hoy, no es tanto el día de hoy, sino que lo que más me preocupa es lo que puede venir el día de mañana. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que le preocupa generalmente? O sea, en general o con toda probabilidad, yo no sé qué me conteste usted, pero estoy seguro que usted puede decir que le preocupa la situación que puede venir en el futuro. La situación que puede venir en el futuro. Realmente es lo que más nos preocupa, porque el pasado a veces nos carga, el pasado a veces nos hace sentir culpabilidad, pero erróneamente, porque eso es lo que Cristo hizo en nosotros, ya nos perdonó y podemos seguir adelante. Pero ¿qué nos preocupa? A veces nos preocupa el futuro. Por ejemplo, nos preocupa el futuro con nuestros hijos, que se conviertan. Nos preocupa su educación, el futuro de los nietos, en qué sociedad van a estar ellos viviendo. Me preocupa mi matrimonio, que no camina bien, y qué va a pasar con él. Me preocupa esa enfermedad que me han diagnosticado y no sé cómo vaya a evolucionar y no sé cómo vaya a sentir. Me preocupan las situaciones que tengo que solucionar y no están al alcance de mis manos, pero tengo que hacerlo. Me preocupo por trámites, por cosas, me preocupo. Y eso es algo que es cierto, nos preocupamos. Pero te digo una cosa, tú y yo no deberíamos de preocuparnos. Los hijos de Dios no se tendrían que preocupar. No tendrían que preocuparse, mis hermanos. Y a veces decimos, es que yo no tengo nada seguro, tengo trabajo, no tengo ahorros, pero el día de mañana, ¿qué voy a hacer cuando se me acaben las fuerzas, cuando no tenga nada? Pero los hijos de Dios, de verdad, no deben de preocuparse por esas cosas. ¿Por qué no deben de preocuparse por esas cosas?
porque es Dios el que va al frente siempre, siempre de nosotros. Siempre Dios va al frente de nosotros. Y ese es el título de este mensaje, que Dios siempre va al frente de nosotros. Porque la verdad no hay motivos, hermano, y escúchame bien, ¿por qué debemos preocuparnos? Una frase que escuchamos con mucha frecuencia y la escuchamos es que nos preocupamos porque el futuro es incierto. Es que no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder, no sé cómo va a obrar esto en mi vida, no sabemos. Y porque el futuro es incierto en nuestras vidas, por eso nos preocupamos. Pero déjame decirte que no, hermano, no. Si tú eres un hijo de Dios, tu futuro no es incierto. Tu futuro no es incierto. Tu futuro es desconocido para ti, pero no es incierto. Son dos cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque Dios es el que sabe lo que viene. Entonces Dios va al frente, planifica, prepara el futuro para ti. Dios sabe el futuro y viene del futuro y te toma y te ayuda a caminar con Él. Él te va guardando, Él va al frente, te va guardando de todo lo que viene. Y es por eso que nosotros no nos debemos de preocupar. No es incierto para los hijos de Dios el futuro. Y grábate esto, no es incierto, es desconocido para mí y para ti. Pero Dios, que conoce el futuro, que controla todos los eventos, que controla el futuro, Él viene, te toma de la mano y camina contigo. Y debes de tener confianza en Él, de que va al frente de ti. ¿Nos ocupamos? Sí. ¿Nos preocupamos? No. Mejor le pedimos al Señor que vaya al frente de nuestras situaciones, de nuestras circunstancias, porque el futuro del Hijo de Dios no es incierto. Será desconocido para nosotros, pero para Dios es conocido. Y por eso Él viene y te toma de la mano y camina contigo. Y de ahí es el título de esta predicación. Dios es quien va al frente de nosotros, apoyándonos, consolándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, como lo hizo con tanta y tanta gente que dejó aquí en la Biblia para que nosotros aprendiéramos de ellos. Y entonces vamos a saber que Dios siempre va adelante de nosotros. Vamos a orar y vamos a dar inicio. Vamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude en esa reunión, que Él pueda abrir nuestro entendimiento a su palabra, a su voluntad, a su propósito. No hay uno más que Dios no quisiera que estuviera o que no quiso que estuviera. Los que estamos son los que Dios quiso que estuvieran, y eso nos debe de llenar de gozo, porque Dios tiene algo especial para tu vida y tiene algo para mi vida. ¿Qué te preocupa? ¿Un trámite? ¿Una enfermedad? Que no tienes nada y se viene el futuro. ¿Qué nos preocupa? Voy a hablar un poquito más adelante de eso. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde, porque verdaderamente, Señor, debemos reconocer que tú eres el que va al frente en todas las cosas que vamos pasando, porque eres tú quien controla todas las cosas, eres tú quien planea, quien planifica, eres tú el constructor de nuestra vida, de cada uno de nosotros, Señor. Y pedimos y rogamos en esta tarde que tú nos ayudes a entender, danos entendimiento, abre, Señor, nuestros ojos espirituales, danos discernimiento para entender y comprender tu palabra, Señor, para fortalecernos como esa iglesia primitiva, esa iglesia, Señor, que aún a pesar de las circunstancias iban creciendo, estaban fortalecidos, confirmados en la fe, Señor, por tu palabra, por tus apóstoles, por tus servidores, Señor. Gracias te doy porque nos das la oportunidad de conocerte a través de ella, y pido y ruego que tu propósito, Señor, que tu bondad, tu amor, tu misericordia sea aplicada a cada uno de nosotros, y que tu Espíritu Santo sea hablando al corazón, sea hablando, Señor, a nuestra mente, Señor, sea hablando a cada uno que tenemos preocupaciones, Señor. Que los puedas abrazar y decirles: ¿por qué te preocupas? Porque el futuro para un hijo de Dios no es incierto, sino tú lo conoces, Señor, y tu misericordia es aplicada a cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad y propósito. Espíritu Santo, toma este lugar, te lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén. De verdad que, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios porque somos poquitos ahorita por las elecciones, pero así es de que agarra tu cuchara porque te va a tocar un pastel grandote, ¿eh? Tú dices. Dice la palabra de Dios, dice en Hechos 16,
versículo 1 y versículo 2. Recuerden que Pablo y Silas se van para un lado, Bernabé y Juan Marcos se van para otro lado, lados contrarios, y entonces ellos parten, y dice aquí en el versículo 16, va a segundo viaje misionero el apóstol Pablo, y dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Podemos ver en este versículo que iba a ser su aparición un hombre temeroso de Dios, un hombre de fe, y que este hombre iba a ayudar a Pablo en sus viajes misioneros, en su viaje misionero que iba a continuar. Y fíjate, me llama la atención porque este hombre iba a ser un hombre de mucha importancia para Pablo, pero como Dios va por delante y va abriendo el camino en todos los casos. Dios es el que va al frente. Pablo había perdido un compañero, a Bernabé. Pedro había perdido un compañero, a Bernabé. Y Bernabé fue el quien lo introdujo realmente al cristianismo, el que lo llevó con los apóstoles, el que lo consolaba, el que lo animaba, el que le daba un estímulo, un apoyo. Pero Dios, que tiene control de todo y va adelante, iba a hacer algo. Y así mismo también es lo que hace el Señor con nosotros. También así a veces el Señor pone a alguien que nos anime, nos estimule, nos ayude en las necesidades que tenemos, que nos diga, aquí estoy yo, aquí está mi hombro, vamos a orar juntos. Mira, no pasa nada, confiemos en Dios, vamos adelante, yo voy a rogar por ti, voy a orar por ti. Y eso es lo que a veces necesitamos, un compañero que ponga al Señor delante de nosotros. Y déjame decirte que a veces Dios nos ha puesto y ni cuenta nos hemos dado. Dios va al frente y Dios dice, wow, Pablo no tiene ahora a Bernabé, ese hombre tremendo, ese hombre poderoso en la fe. Pero el Señor que va adelante dice, Pablo no tiene Bernabé, pero él ya tiene un sustituto de Bernabé, cuyo nombre es Timoteo. Y este jugó un papel muy importante, protagónico de verdad en la vida de Pablo, de quien los discípulos de Derbe y de Listra, escúchame, 2 ciudades, hablaban elogiosamente de él, hablaban bien de él, daba buen testimonio él, no solamente ahí, sino alrededor. Y usted y yo, hermano, tenemos que empezar a dar ese testimonio, ese buen testimonio alrededor de los que están cerca de nosotros, en tu iglesia, en tu calle, con tu familia. Yo sé que es difícil, pero con la ayuda de Dios podemos nosotros hacerlo. El Señor, que nada se queda, Él va por delante y dice, ahora no tienes a Bernabé, pero yo te voy a dar un sustituto. Ahora no tienes un esposo, pero yo voy a poner a alguien, una persona que pueda levantarte y fortalecerte. Ahora no tienes a la esposa, pero yo voy a hacer lo mismo. Ahora no tienes un padre, una madre, pero yo voy a hacer lo mismo. Ahora no tienes quien esté en la obra de Cristo, pero yo voy a poner a alguien, porque yo voy al frente y yo sé las necesidades, porque yo no solamente estoy en el presente, sino también estoy en el futuro. No solamente en lo que pasó, sino en lo que está pasando y en lo que va a pasar, dice el Señor. Él conoce todo. Él conoce todo. Y luego, ¿qué pasó? Versículo 3. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. O sea, hubo una causa, porque todos sabían que su padre era griego. Timoteo tenía un problema, pero no era en sí él, ni con Pablo, menos con Dios, sino era con relación a los judíos. Él tenía un problema y era con relación a los judíos, que no estaba circuncidado. Su padre era griego, su madre era judía, y entonces el hijo tenía que llevar en ese entonces la religión de la mamá. No sabemos por qué no fue circuncidado, pero se piensa que fue porque el padre no quiso, lo evitó. Su papá era griego y probablemente él se opuso.
Pero Pablo toma una decisión y dice: Timoteo, aunque tú no necesitas ser circuncidado para salvación, porque la salvación ya se había entendido que era por la fe, dice: yo quiero que te voy a circuncidar para que me acompañes en este viaje misionero y no seas una piedra de tropiezo al evangelio de Jesús. No es por cuestión de salvación, sino para que no seas una piedra de tropiezo a los judíos con el mensaje que vamos a estar dando. No quiero que la gente diga. Pablo se preocupaba mucho por eso. Pablo a veces tenía que dejar muchas cosas para poder llegar a compartir el evangelio. Mira, vamos a ver Primera de Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 20 al 23. Dice así, aquí está hablando el apóstol Pablo. Dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar ¿qué? A los judíos. A los que están sujetos a la ley, y ahí hay un paréntesis, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago, ¿por qué? Por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Por qué lo hacía él? Por causa del evangelio. En otras palabras, Pablo estaba diciendo: cualquier cosa externa que pudiera representar una piedra de tropiezo a alguien que llegara a creer en el evangelio, yo la voy a quitar del medio, la voy a quitar de mí por amor al evangelio, por amor a la salvación del perdido. Él dice: cualquier cosa externa que pudiera haber en mí que sirva para el tropiezo, yo la voy a quitar de mi vida. A veces me han preguntado, y lo platiqué hace poco, me dicen: oiga, pastor, ¿yo podría tomarme una copa para mi digestión? Y déjame decirte cuál es la respuesta. Yo no te voy a prohibir nada, ni te puedo prohibir nada, pero la respuesta es: solamente te pido que no hagas nada en público para que puedas evitar ser tropiezo de alguien. Y lo mismo es con el baile. Yo no te puedo prohibir nada, pero tú debes estar consciente que a veces debes dejar muchas cosas externas para no ser tropiezo de ninguno. Eso es lo que decía Pablo. Ok, yo voy a hacer esto y esto, pero para no ser tropiezo de ninguno. Yo te pregunto, ¿nosotros estaremos dispuestos a revisar cada uno de nosotros nuestras vidas, a ver qué puede ser piedra de tropiezo en nosotros? Por ejemplo, con la familia, con los hermanos, con un hermano débil en la fe, con un incrédulo que pueda venir, pueda verme a mí vivir una vida que no es recta. Tenemos que nosotros analizarnos y decir: realmente debo de quitar esto, porque esto está sirviendo de piedra de tropiezo para el hermano. ¿Estaremos nosotros dispuestos a eso? Tenemos que caminar con mucho cuidado, hermanos. Dios nos ha escogido, Dios nos ha dado salvación y tenemos que obedecerle. Y tenemos que tener mucho cuidado para caminar y dejar las cosas externas que pueden ser tropiezo para los demás. A veces el mismo esposo es tropiezo para la esposa, la esposa para el esposo, la esposa para los hijos. A veces le pueden decir: papá, ¿tú cómo quieres que yo vaya si tú no vas a la iglesia? ¿Cómo quieres que yo ore si tú nunca te voy a orar, papá o mamá? ¿Cómo quieren que yo comparta si ustedes nunca comparten? Lo único que hacen es estar chismeando. Hermano, tenemos que, esos son nada más ejemplos. Yo no digo que seas tú, pero eso es para que empecemos a ver. Nosotros tenemos esperanza en Cristo. Y nosotros, por eso yo decía, ¿qué nos preocupa?
Porque nosotros debemos de creer que todo lo que nos esté pasando, Dios tiene control de cada una de las cosas que están pasando. Dios que ve el futuro, Él viene, nos toma de las manos y nos guarda en ese trayecto hacia el futuro para que nosotros seamos bendecidos por Él. Pablo perdió a Bernabé, pero Dios que iba al frente, siempre va al frente. Sabía que necesitaba un Bernabé y Dios le pone al frente a Timoteo. Y podemos ver a través de las Escrituras que Timoteo fue un hombre de grande bendición para Pablo. Lo ayudó, estuvo con él. Es más, él fue el último que estuvo con él cuando él murió. Cuando escribe la segunda carta a Timoteo, fue decapitado Pablo y Timoteo estaba con él. Fíjate nada más. De hecho, en 1 Corintios 4:17, no lo busques, pero apúntalo, 1 Corintios 4:17, Pablo le amaba tanto que le dice, que le llama mi hijo, le llama a Timoteo mi hijo. Y no solamente le llama mi hijo, sino dice mi hijo amado. ¿Qué era para Pablo Timoteo? Era su hijo, y no solamente su hijo amado, amado. Y otra cosa importantísima, en el cual los dos estaban en el mismo sentir, y era fiel al Señor. Pablo le llama mi hijo amado y fiel al Señor. Y así es Dios con nosotros, hermano. Dios va al frente y envía gente a tu lado. Pero Él no lo hace de una forma indiscriminatoria, sino que Él lo hace de una forma intencional para que Él pueda ayudarte en este camino, en este diario vivir. Hermanos, debemos estar apercibidos. A veces, por eso yo les decía la semana pasada, tenemos que mandar un mensaje a los hermanos, tenemos que darles una palabra de ánimo, de aliento. A veces nosotros no sabemos, pero hay un hermano que está así agüitado, caído, y tú le hablas y te dice, wow, yo necesitaba una palabra y gloria a Dios porque esa palabra me fortalece, me levanta y esa palabra me ayuda para retomar fuerzas y seguir adelante. Y Dios pone a esa persona a tu lado. Dios la pone. Dios le puso a Timoteo, a Bernabé. Y dice el versículo 4 y 5. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Se acuerdan que ya habían determinado cómo iba a ser la salvación de algunas cuestiones ahí en Jerusalén? Y entonces ya ellos tenían esas ordenanzas. Y luego continuó, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Ellos estaban extendiendo la verdad libertadora afirmada en el concilio de Jerusalén. ¿Qué es esto? Que la salvación era totalmente por la gracia de Dios. Solamente, no por ninguna obra. Y así mismo que los nuevos creyentes no se les impidiera tener comunión con los judíos. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, te voy a circuncidar porque quiero que estemos bien, no para salvación, porque tú no necesitas hacer eso, sino para no ser tropiezo para los judíos. Y entonces dice que iban ellos y iban confirmando en la fe a los hermanos. Y es algo bien hermoso. Ellos estaban haciendo un trabajo hermoso y tú y yo tenemos que trabajar de esa manera, confirmar a los hermanos. Y dice el 6 del 7, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Wow, Señor, ¿no quieres que hable tu palabra? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu nuevamente no se lo permitió. Wow. Nosotros no sabemos cómo el Espíritu Santo le haya hablado a Pablo. No sabemos si fue por una visión, por una palabra audible, por un sueño. Simplemente que Pablo quería ir en dirección a Asia y el Espíritu le dice, a Asia no. Asia no, Pablo, no está en mi programa, no está en mi propósito. Así. Y nuevamente él dice, bueno, si no es Asia, entonces voy a Bitinia, que también está en Asia. Y le dice, y le vuelve a decir, no, Pablo, no está en el plan. Eso se dará adelante, pero no, Pablo, ahorita no vas a ir. Pablo tenía planes y no eran los mismos planes que tenía Dios.
Pero déjame decirte una cosa bien hermosa y bien importante. Pero Pablo no tenía problema con eso que estaba pasando. Pablo entendía que es Dios el que va al frente. Que es Dios el que va al frente. Y que cuando Dios cierra una puerta, no hay quien la abra. Cuando Dios cierra una puerta, no hay quien la abra. Y cuando Dios abre una puerta, no hay quien la cierre. Aunque tus opositores no quieran que tú entres, cuando Dios te abre una puerta, nadie la puede cerrar. Nosotros no vemos a Pablo en una expresión de frustración o enojo de su parte. ¿Por qué? Porque Pablo estaba consciente quién estaba dirigiendo su vida, quién estaba orquestando la evangelización de las personas. Y de esa manera, él solamente lo que pide, bueno, no quieres que vaya para allá, no quieres que vaya para acá. Bueno, dame tu dirección, Dios, yo te obedezco. Y a veces nosotros, hermano, y escúchame bien esto, escúchame bien lo que te voy a decir porque nos va a ayudar. A veces nosotros insistimos en abrir la puerta que Dios nos ha cerrado. Insistimos nosotros. Y cuando yo insisto en abrir la puerta, no concluyo que Dios la cerró y aún así yo la quiero abrir y la quiero tumbar. No estamos conscientes que a veces Dios nos cierra las puertas con un propósito, hermano. No lo entendemos, pero Él que está en el futuro sí lo entiende, porque Él sabe lo que viene. Y otras veces Dios abre puertas y nos intimidamos, tenemos temor y no queremos pasar, no queremos entrar. Hermano, el Señor pone en mi corazón que usted sirva aquí. No, hermano, es que es difícil, yo no puedo. ¿Qué pasó? ¿Fuiste a ver el trabajo? No, es que no quiero cubrir los requisitos, es muy difícil. No tengas temor, ve, pero es que cuando Dios abre puertas a veces tenemos miedo de entrar. Y cuando Dios cierra puertas queremos derribar la puerta, pero te estoy diciendo que Dios cuando cierra una puerta no hay quien la abra. Y cuando la abre no hay quien la cierre. Y las bendiciones, tanto como te las cierra, las bendiciones son cuando te la cierra y cuando la abre, porque Él sabe el propósito que tiene. No eres tú, es Él obrando, porque Él va adelante. Él sabe lo que viene y conoce lo que viene, y lo que te está haciendo es guardarte. Y si estás pasando por situaciones difíciles, Él está trabajando en tu vida, pero te dice, no temas, porque yo voy adelante, yo voy al frente de ti. Dios es quien orquesta y prepara, hermanos, tu vida desde principio a fin. ¿Y sabes por qué orquesta y prepara tu vida desde principio a fin? Porque Él conoce el fin desde el principio, hermano. Nada más por eso. Y si tú conocieras lo mismo que Dios conoce, tú la orquestarías, la planearías de la misma forma que ha sido orquestada hasta el día de hoy. No, pastor, porque usted no me conoce, puede decir usted. Yo no te conozco, pero sí conozco a aquel que ha orquestado tu vida, y Él no se equivoca, nunca ha cometido un error, nunca lo hará. Él es Dios controlador de todos los eventos del universo, hermano. Él es el Dios que va al frente de nosotros, es el Dios que va al frente en todo tiempo, y Dios lo conoce todo, lo orquesta todo y lo controla todo. Y decimos amén, gloria a Dios, porque no está en nuestras manos el futuro, sino está en las manos de Dios. No somos nosotros los que vamos, es Dios quien nos lleva, el que prepara el camino, el que permite las cosas. Ese es nuestro Dios. Dios conoce todo lo que es y todo lo que será. Y Dios conoce todo lo que puede ser en el futuro. Y cuando Dios te dice no, es porque Él ya sabe lo que va a pasar. Y entonces Él dice, yo debo de cuidar y guardar a mi hijo, aunque ahorita no lo entienda. Él lo conoce, nosotros no. Entonces Él viene, te toma de la mano y te hace caminar en ese futuro, pero Él siempre sujetándote de la mano y caminando al frente de ti. Y esa es una esperanza, esa es una bendición. Eso es algo que debemos decirle, gracias Señor, porque yo pensé que los problemas siempre son así y no hay otra cosa. No, el Señor va al frente de ti, como iba al frente del pueblo de Israel, como iba al frente de Moisés, de Josué, de David.
Es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo Dios. Es el Dios el que va al frente, el de todo, en todo tiempo, hermano. Es Dios el que orquesta y lo controla todo, todo, todo. Dios es el que cuida de tu vida, cuida de ti. Y debemos ser entendidos de los tiempos de Dios. Entendidos, hermano. Cuando Dios te dice no, es no, hermano. Debemos ser entendidos, debemos discernir. Y cuando Dios te dice adelante, no te intimides, no creas que no puedes, no creas que vas a fracasar. No, porque Dios, que conoce todo, va al frente y Dios te dice sí, entra, camina, ve. 2 espías, 10 dijeron, no podemos conquistar esa tierra, porque esa tierra es enorme y hay como gigantes como langostas y nos van a acabar. Y 2 decían, sí podemos. Y el Señor les decía, marchen y vayan al frente, que yo voy por delante. ¿Y cuántos creyeron? 2. Y 10 no. Y les digo una cosa, ¿qué pasó con los que creyeron? Marcharon al frente y Dios les dio la tierra prometida. Porque aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar del obstáculo, aún a pesar del enemigo, aún a pesar de que podían tener temor por sus vidas, ellos confiaron en Dios y caminaron sabiendo que Dios iba al frente. Y Dios les dio la victoria, porque Dios sabía que iba a pasar. Dios sabía que iban a pensar, Dios sabía que iban a hacer. ¿Y saben qué? El Señor los tomó de las manos y los cuidó. Yo no sé cuál sea tu problema ahorita, qué es lo que te preocupes, pero te digo una cosa, ocúpate nada más por buscar a Dios. Y Dios es el que va al frente de ti, caminando en tu relación, en tu enfermedad, en lo que estés detenido, en tu economía, en tus relaciones, en tu matrimonio. Seamos nada más fieles a Dios. Y Dios es fiel. Dios fue fiel con Pablo y le dio a un hermano fiel y también fiel a Dios. Pero él iba adelante, hermano. Qué gran bendición de parte de Dios, que Él se ocupa de proveer nuestras necesidades de una o de otra forma. Versículo 10, 8 al 10, perdón. Y pasando junto a Misia, descendieron en Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. Ese procuramos habla en plural. ¿Quién iba de misionero con Pablo? Déjame decirte, iba Silas, iba Pablo, iba Lucas, quien escribió este libro. Por eso él habla en primera persona, procuramos, íbamos, enseguida procuramos, dice él, ¿sí? Partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llama para que les anunciemos el evangelio. Dios nos está llamando a nosotros para anunciar el evangelio. Tenemos que anunciar el evangelio, hermano. Nosotros no sabemos quién era ese hombre o si era un ángel, el de la visión que tuvo Pablo, pero dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que enseguida, el equipo misionero dijo, ok, vamos a Macedonia. Pablo no cuestionaba a Dios. El Señor me dijo que no acá y no acá. ¿Por qué me dice acá? Pablo no cuestionó a Dios. Pablo no luchó con Dios. Hermano, esta es una aplicación a nuestra vida. Hermano, no luche con Dios. Nunca le va a ganar a Dios. No luche con Dios, nunca le va a ganar. Yo no he visto que alguien le gane una batalla. Usted la va a perder. Mejor dígale, Señor, aquí estoy. Ok, no quieres que camine por ahí. ¿Qué quieres? Aquí estoy, ayúdame. Dame entendimiento, discernimiento. ¿Por qué permites esto? Aquí estoy, Señor, también. ¿Qué es lo que tú quieres? Y dice que ellos fueron. Pablo no se frustró cuando fue en una dirección, en un rumbo que él tal vez no quería ir. No cuestionó a Dios, como lo llegaron a hacer algunos. Él no negoció con Dios. Hay quien llegó a negociar con Dios, y grandes hombres también. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Por 50 justos? No lo destruyó. ¿Por 40?
no, por 30. Negociando con Dios. Dios tenía su propósito, plan, y no había ninguno. Pablo no negoció. Pablo no negoció. La respuesta al llamado de Pablo, ¿saben cuál fue? ¿Saben cuál fue? La obediencia. Sí, Señor, tú quieres que yo vaya para allá, yo voy. Yo voy. Él no cuestionó, él dijo, yo voy. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado a nosotros que intentas hacer algo, que consideras que es lo correcto, pero Dios no te lo permite? Y vuelves a intentar otra cosa y no te lo permite tampoco. Te digo una cosa, es mejor pararse, buscar a Dios y decirle, Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque yo no quiero luchar contigo. Si no te van a dejar desconchinflado como a Jacob, y vas a venir a la iglesia caminando así, hermano. Abusado, no vais a pelear con Dios, ¿eh? Por eso es importante que nosotros, cuando nos propongamos a tomar una decisión para nuestras vidas, siempre consultemos primero a Dios. Siempre pongamos a Dios por delante en todos nuestros planes, en todos nuestros planes. Y dice el versículo 11 y 12, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. El equipo no se detuvo a predicar en Neápolis, sino que de ahí se continuaron a Filipos. Ahí iba a estar lo que fue más adelante la iglesia de Filipos, los filipenses. Ahí fue donde nació esa iglesia. Entonces, ellos están como a 16 kilómetros tierra adentro, la primera ciudad, ellos van y están ahí. Se nombra a Filipos en honor a Felipe II de Macedonia, que fue padre de Alejandro Magno. Por eso le pusieron Filipos. Entonces dice el 13 y el 14. Entonces ellos ya van para allá. Y dice el 13 y el 14. Hechos 16, 13 y 14. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Ojo, porque las ciudades siempre estaban amuralladas y había una puerta de seguridad. Entonces ellos están diciendo, salimos de ahí hacia afuera, salimos. Junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, ¿qué hizo? Abrió el corazón de ella ¿para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fuera de la puerta, junto al río, no había sinagogas en Filipos. Lo más probable es que no existiera todavía ahí sinagogas. ¿Había judíos? Sí. Pero tal vez no tenían los medios o no llegaban al número mínimo de 10 varones indispensables para abrir una sinagoga, para poner a un rabí. Era uno de los requisitos, que hubiera 10 varones mínimo para poder poner ahí un rabí. Pero este es el Dios que va con. Fíjate cómo Dios va orquestando todo. Él va a frente. En los eventos del diario vivir. ¿Saben de dónde dice que era Lidia? De Tiatira. ¿Y saben dónde está Tiatira? En el área de Asia Menor, a donde Pablo quería ir originalmente. Y el Señor le dijo, no, ahí no. Señor, tú no me permitiste ir para allá, pero esta mujer es de allá. Y vemos la soberanía de Dios que va al frente. Yo la traje de Asia Menor, donde tú no fuiste, sino que veniste a Filipos, donde tú estabas, para que tú le compartas el evangelio, para que ella creyera, porque yo necesito una iglesia aquí en Filipos. Y los historiadores dicen que ahí se inició la iglesia de Filipos. El Señor nos está trayendo aquí para que esta iglesia prospere para la gloria de Dios, y el Señor ha puesto su iglesia aquí. Y yo creo por fe que esta iglesia es porque el Señor la sostiene. Amén. Y te sostiene a ti. Y eso es algo hermoso, algo hermoso. Lidia era una mujer de negocios, de dinero. Y yo te hago una pregunta: ¿es la fe un estorbo para los negocios? Y la respuesta es no, en absoluto no. Lidia, a pesar de ser trabajadora y tener un negocio propio, tenía tiempo, ahí nos dice, para adorar a ¿quién? Adorar a Dios.
Hay muchos que se pueden quejar, es que no tengo tiempo para Dios. Y no le dan tiempo, porque no quieren, porque no tienen negocio. Y aún así, teniendo negocio, podemos. Aquí hay algunos comerciantes y veo varios comerciantes aquí, y aquí estamos. Entonces, no es un obstáculo para poder estar aquí. De todas las mujeres que estaban ahí oyendo, Lidia es una que creyó. ¿Y creyó por qué? Dice, porque el Señor le abrió su corazón. ¿Qué es esto de que le abrió su corazón? Quiere decir, le abrió el entendimiento. ¿Por qué? ¿Cómo que le abrió el entendimiento? Sí, mi hermano, después de la caída de Adán, el entendimiento quedó cerrado, entenebrecido hacia las cosas de Dios, el hombre caído. Y si Dios no abre el entendimiento de una persona, no importa cuántas veces escuche el Evangelio, Él la va a rechazar una y otra vez, porque las cosas de Dios se disciernen. ¿Por qué? Por el Espíritu. ¿Puede poner, por favor, Corintios 2:14 y darle a alguien lectura así muy fuerte? Primera de Corintios 2:14. Las cosas de Dios se deben discernir espiritualmente. ¿Qué dice Primera de Corintios 2:14? Alguien léalo fuerte, por favor. No hay entendimiento si no tenemos el Espíritu de Dios. No hay entendimiento si no tenemos el Espíritu de Dios. Y muchos podrán ir y escuchar la palabra 1, 10 veces y no hay entendimiento. Y a veces yo decía, y a veces nos dicen, ay, son los hermanitos. Están locos. Son fanáticos. Porque tal vez no hay entendimiento en sus corazones, porque eso se ha de discernir espiritualmente. Lucas 24:45. Lucas 24:45. Está Jesús, déjenme darles una introducción. Está Jesús y va a sus discípulos y lo ven y ellos son temerosos y no creen. Dicen, mira, aquí están mis marcas, y se presenta con ellos. Se presenta con ellos y ellos están dudosos, temerosos, pero él, fíjate, mira lo que hace en Lucas 24:45. Lucas 24:45. ¿Qué dice Lucas 24:45, hermana? ¿Quién nos leyó ahorita? Bueno, a ver, Moni, fuerte. ¿Qué abrió? El entendimiento. Si no tenemos el Espíritu de Dios y Dios no abre nuestro entendimiento, no vamos a entender la palabra de Dios. Y si no la entendemos, podemos ir a una iglesia y podemos escuchar sermón tras sermón, pero no va a hacer nada en nuestro corazón, no va a hacer nada en nuestra mente, no va a haber cambios radicales en nosotros. ¿Por qué? Porque no lo estamos discerniendo espiritualmente. Y si ahorita dice la palabra de Dios que no temas, que Él va al frente de nosotros, tenemos que conocer y saber que el Señor nos ha dejado esto para nuestra aprendizaje y enseñanza, y ver que el Señor iba adelante y el Señor siempre iba bendiciendo a su pueblo, a sus hijos de Dios. Dice que el Señor abrió el entendimiento y fue lo que pasó con Lidia. Dice que Dios abre el corazón de Lidia, y al abrir el corazón Lidia, ella lo recibe. Y Pablo entonces le predica y dice la palabra de Dios que la fe viene ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. Pero si esta palabra no es tomada por el Espíritu de Dios y aplicada al corazón y a la mente de ella, probablemente su entendimiento no hubiera sido abierto y Lidia hubiera sido como cualquiera una de ellas. Pero pasó algo bien hermoso que te pasó a ti y me pasó a mí. ¿Sabes por qué? Lidia creyó porque Dios le había escogido ya para salvación. Lidia creyó porque Dios la había escogido para salvación. Y ese mismo Dios que va al frente de nosotros se mostró con nosotros y te ha escogido a ti y me ha escogido a mí para salvación. Y eso debemos estar gozosos y decir, gloria a Dios, amén. Me ha escogido para salvación, porque yo no hice nada por ella. El Señor hizo todo por ella. No son mis méritos, son los méritos de Dios. Y es algo hermoso, no eres tú, es Dios. Nosotros no buscamos, ninguno de nosotros buscó a Dios. Dios
nos buscó a nosotros. Y debemos agradecerle, porque no solamente nos busca, sino nos da salvación, nos cuida, nos da vida eterna. Pastores que no entiende que estamos pasando situaciones difíciles, no, pedirle a Dios que nos dé entendimiento para confiar que Él es el que va al frente y Él es el Dios de los imposibles. Para Él todo le es posible. Eso es lo que tenemos que entender, hermano. Las circunstancias que Él ocupe es otra cosa. Pablo había sido el que influenció, más bien instrumento para la salvación de Lidia. Y Lidia parece ser que fue instrumento para la salvación de su familia. Versículo 15. Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. ¡Wow! Ella y su familia se bautizaron probablemente el mismo día o ahí así enseguidita. Fue bautizada. Es la primera vez que se cita el bautismo en relación con Pablo. Yo no sé si Pablo la bautizó, porque acuérdense que iba con el Silas, iba Lucas, iba Timoteo, y probablemente había ahí otros hermanos de la congregación. No sabemos quién lo hizo, pero lo que sabemos es que era la primera familia cristiana que se estaba bautizando como familia. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso bautizarse. ¿Quién de aquí no es bautizado? Wow, gloria a Dios todos. Pero ya próximamente ya. Porque es algo hermoso, es algo hermoso. Fíjate, Lidia indica a los misioneros que no tuvieran dudas y que la consideraran una creyente en Cristo, pues había aceptado su testimonio sellándolo con el bautismo. Ella se bautizó para dar fe a lo que ella creía, para dar testimonio delante de la gente. Es algo hermoso, es algo hermoso. Yo les decía, ahorita muchos dudan, Dios les abre puertas y no quieren entrar. Bautízate, no. Y Dios dice, bautízate, no. Cuando Dios abre puertas, no quieren. Y cuando Dios cierra puertas, pero casi la quieren derrumbar a patadas, pero no se va a abrir. Entonces, esto es algo hermoso que nos llena. Dice Lidia, ¿saben qué? Yo doy testimonio sellándolo con el bautismo. Y Lidia insiste a los misioneros y les dice que posen en su casa, y estuvieron ahí enseñando el evangelio. Es algo hermoso. Era evidente que ella era una mujer próspera, porque para poder darle alojamiento a los misioneros o a alguien más, ella debería tener posición. Y sí tenía posición. Quien ha leído un poco de Lidia, saben que era una mujer rica. Entonces el dinero no está peleado con la fe, hermano. No, desde luego que no. Dios quiere que si tú tienes, tengas más en abundancia. Pero que no dejes de confiar en Él. Y si no tienes, también, lo único que te pide es que no dejes de confiar en Él. Si tú estás sano, te pide que no dejes de confiar en Él. Si no estás sano, te pide que no dejes de confiar en Él. Si tú tienes problemas relacionales, te pide que no dejes de confiar en Él. Si no los tienes, lo mismo. Si tú tienes problemas, cualquiera que este sea, un trámite, te pide el Señor que no te desesperes. Él va al frente. Él va al frente y Él va al frente. Podemos ver, y voy a concluir, podemos ver cómo Dios va al frente de Pablo, y es tan bueno el Señor y tan fiel que proveyó una compañía, un apoyo, un soporte, un estímulo para Pablo. Y aunque solamente sea a través de un hombre, este hombre era Timoteo, pero Dios va al frente proveyendo para él, y también Dios va al frente proveyendo para nosotros y para nuestras necesidades. Y sí, hermano, ese Dios que va al frente de nosotros orquesta tu futuro. Escúchame bien, orquesta tu futuro. Él sabe qué va a pasar. Él sabe lo que está pasando y sabe qué es lo que va a pasar. Y regresa para tomarte de su mano y llevarte a ese futuro. Tú no tienes nada de qué preocuparte, ni tampoco yo. Pastor, pero a veces usted se ha preocupado. Y la respuesta es sí.
Sí, sí me he preocupado muchas veces, pero eso no es algo lógico, eso no es algo bíblico. Eso dice que es algo humano, humanamente caído. Ese Dios que va al frente en el día de hoy, en el de mañana, siempre va a estar con nosotros. Así es de que si Dios te dice no, Él sabe por qué lo hace. Le dijo a Pablo, no entras ahí, ahora ve acá. Y si Dios te dice sí, Él sabe por qué lo dice. De igual manera, Dios tiene una bendición para ti cuando te dice no. Porque está preparando algo hermoso para ti. Y cuando Dios te dice, adelante, sí, también de igual manera tiene una bendición para ti, porque está preparando algo grande para ti. O sea que estamos en los propósitos de Dios, en los propósitos de Dios. Pero muchas veces nosotros decimos, yo he orado, y insisto, y no pasa nada. Y dice el Señor, es que yo tengo otro propósito. Mejor permíteme, te voy a enseñar. El Señor sabe lo que va a pasar ahora y sabe lo que va a venir después. Y el Señor dice, Él conoce lo que vendrá y te dice, ¿sabes qué? No es conveniente para ti, hijo. Y Él te toma de la mano y te lleva. Nosotros no sabemos qué vaya a pasar, pero Él sí lo sabe. Él te lleva, te cuida. Ese no es muy bondadoso. Y ese sí también es muy bondadoso. No podemos decirle, Señor, es que yo te he orado y parece que no me escuchas, parece que no te acuerdas de mí. No. El mismo no es la bondad, nos habla de la bondad de Dios porque nos está cuidando de lo que hay al frente. Nos está cuidando de lo que pudiera pasar. Y cuando te dice sí, de igual manera, Él va abriendo puertas porque quiere bendecirte. Si te dice no, es una bendición. Si te dice sí, es una bendición. Él sabe y tiene propósitos. Por eso es importante que nosotros siempre vayamos a Dios y lo pongamos primero, que lo involucremos en nuestros propósitos, en las cosas que estemos haciendo. Termino con esto, Proverbios 16:3, lo voy a leer en otra versión, Proverbios 16:3, dice, deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Amén. Hermano, no nos preocupemos, ocupémonos. Y Dios, que conoce el futuro, nos va a tomar de la mano y te va a decir, mira, yo no había permitido que pase esto porque te estoy cuidando de esto. Tú no lo sabes ni lo sientes, pero yo te estoy cuidando de esto. Y ahora sí, está libre para que tú camines y vayas. No tengas miedo porque yo voy al frente de ti. Eso es lo que tiene Dios para nosotros, hermano. Cómete ese pastelote, disciérnelo y vas a ver que aunque tenemos problemas, sabemos quién va al frente de nosotros. Y esa es la fe. Eso es por fe. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.